Muy buenos días. Desde San Marcos, Decana de América, Canal Web de Cultura, con su programa Pensadores Peruanos. Un programa en el cual participan los diversos investigadores y académicos peruanos vinculados a San Marcos, estudiosos cuyas publicaciones han contribuido al conocimiento y al desarrollo de nuestro país. Estos académicos son de las distintas áreas del conocimiento que tiene esta casa de estudios: las letras, humanidades, ciencias sociales y jurídicas, las ciencias económico-empresariales, las ciencias médicas, las ciencias básicas, así como también las ingenierías. Bueno, a estos académicos los estamos invitando a participar en nuestro programa. Hoy tenemos al doctor Jorge Manco Saconetti. El doctor Jorge Manco es economista, graduado por San Marcos, también estudió Derecho y Ciencias Políticas. Hizo su maestría tanto en demografía por un lado y también en historia en la Facultad de Ciencias Sociales. Es profesor principal de la Facultad de Ciencias Económicas y también ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad de Ingeniería. Ha sido director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. Recientemente ha sido elegido como uno de los 100 líderes del país por el Foro Democrático y el Diario de la República. Es conferencista en varias universidades del Perú y América Latina. Doctor Jorge Manco, sea usted bienvenido a este programa Pensadores Peruanos. Muchas gracias, estimado doctor Bernardino, pero yo quisiera ante todo, además de agradecer también a RTV San Marcos la oportunidad, pero dos precisiones, ¿no? Para que yo soy profesor asociado en la Facultad de Economía, además de consultor en el sector de energía y minas, y soy candidato a doctor, soy economista, ¿no? Y magíster, sí, efectivamente. Entonces, yo a su disposición. Doctor, conversemos esta mañana sobre la inversión responsable en energía y minas, en términos sociales, ambientales y tributarios. ¿Qué nos podría usted decir sobre la situación de la minería en el Perú? Bien, ante todo tenemos nosotros que señalar, al igual que en la colonia, la minería es el sector más importante del país, que incluso en mis investigaciones consideramos que está subvalorada su participación en el Producto Bruto Interno, ¿no? El INEI señala que participa con un 9%, tomando en consideración los datos del 2007, cuando la producción de cobre era de 1 millón de toneladas. A partir del 2018, la producción de cobre más que duplica, 2.300.000 toneladas, y yo calculo que la participación de la minería en el PBI debe ser aproximadamente del 15%, mínimo. O sea, de hecho ya es el sector más importante o tan importante como la industria, como la agricultura. En segundo lugar, es el sector que nos pone al Perú en el panorama mundial, ¿no? O sea, somos el segundo productor mundial de cobre, después de Chile, Perú, sigue China, ¿no? Somos el tercer productor mundial de plomo, de zinc, el sexto en oro, el segundo en estaño, ¿no? Pero sin embargo, como ocurrió en la época del guano, hemos tenido una bonanza minera extraordinaria a partir del 2002-2003, que hasta ahora dura, ¿no? con brechas, ¿no?
inclusive en el coronavirus la producción minera no paró, pero sin embargo provoca lo que yo llamo un crecimiento económico empobrecedor, ¿no? Crecimiento empobrecedor. Por varias razones, ¿no? Es un sector descentralizado a nivel país, pero que últimamente se ha concentrado más en el sur, sobre todo el sur andino, porque la minería es una actividad que se desarrolla sobre los 3.000, 4.000 metros, ¿no? Y ahí hay una afectación, un conflicto, una contradicción con estas 8.000 comunidades campesinas que, en mi parecer, son las células democráticas más importantes que tiene el país, ¿no? Las comunidades campesinas, que son dinámicas, ¿no? Y que hay conflictos internos, evidentemente, y el principal conflicto es un problema de titularidad, un problema del agua. Entonces allí lo que hemos visto en los últimos años son reiterados conflictos provocados por la actividad minera, entre otras razones por la actitud del Estado que no asume, ¿no?, una política consensuada de conflictos vertical en el sentido que es política de Estado, no de responsabilidad de un ministerio, sino de Estado, porque sería una lástima que el precio del cobre para el próximo año se ubique sobre los $5 la libra. Históricamente está sobre 3, ahorita estamos sobre $4 la libra. Antes del 2000 estaba sobre menos de $1 la libra, ¿no? Y esa bonanza de precios no la vamos a aprovechar si es que no resolvemos internamente los conflictos. Y entre otras palabras, ¿por qué? Porque la minería genera recursos vía canon, vía regalías. Para darles una mención, solamente el Cusco, ¿no?, del 2004 al 2021 ha recepcionado transferencias por 32.000 millones de soles. Y el canon gasífero, de camisea, solo el canon gasífero, 27.000 millones. El resto canon minero, regalías mineras, por la presencia de minera Antapacay, por ejemplo, ¿no? O Arequipa, más de 10.000 millones de soles en el mismo periodo. Pero sin embargo no hay obras equivalentes que certifiquen, que constaten, acá está el dinero invertido. ¿Por qué? Porque la inversión o se mal invierte, o va a la corrupción, o sencillamente no se gasta. Entonces, Puno, que es una zona conflictiva por excelencia, ha recibido por la minería de estaño y la minería de oro en el periodo 2004-2021 más de 4.500 millones de soles, y el año pasado ha dejado de invertir 2.500 millones de soles. Y sin embargo tenemos aquí a la población, representantes de Puno, permanentemente criticando al Ejecutivo, al gobierno, pidiendo recursos. Sin embargo los recursos están. Nosotros tenemos una economía relativamente fuerte, donde el sol se ha revaluado, es la segunda moneda más fuerte en América Latina. Mira, hemos tenido crisis política del 2016 a la fecha con más de 7 presidentes, hemos tenido coronavirus, hemos tenido un presidente irresponsable como el señor Pedro Castillo, y ahí está la economía, hay recursos, crecemos, podríamos crecer a 4 o 5%. Bueno, parte de ese crecimiento lo tiene la minería en gran parte, porque genera demanda efectiva, demanda interna, pero que nos deja en contrapartida pasivos ambientales no resueltos. Hay 9.000 pasivos ambientales a nivel país no resueltos, donde por lo menos el 50% el Estado, el Ministerio de Energía y Minas, sabe quiénes son los responsables, pero sin embargo no se actúa. Y eso, mientras no se resuelvan los pasivos ambientales, se genera una imagen negativa hacia el sector, ¿no? Porque es evidente, resulta evidente, que comunidades campesinas que viven de la agricultura, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de productores campesinos, que producen para el mercado interno. El 50% de los alimentos que llegan a la mesa popular son producidos internamente. Bueno, esa agricultura
está rodeada de minería, ¿no? Doctor, es preocupante, bueno, por decirlo menos, que la minería siendo un sector, ¿no? Digamos, tan básico para el desarrollo del país, para que su economía siga creciendo, y sin embargo, observamos que la pobreza y la miseria en el Perú es muy grande. ¿Qué pasa con tanto dinero? Si vemos solamente las comunidades campesinas, que suman más de 6.000, a las cuales nosotros podríamos agregar las nativas, que son otras 1.000 y picos, bueno, de ellas por lo menos 3.000 están en conflicto permanente con las minas, ¿no? Y vea usted que esta explotación continúa, comenzando por las relaveras, que usted dice, como esos pasivos ambientales que envenenan las aguas de los ríos, los que llegan a la costa, particularmente acá tenemos el Rímac, ¿no? Y las relaveras que producen las minas que están en la parte alta, ¿no? Cerca de Ticlio, en fin. Bueno, a las aguas del río Rímac, del río Obrador, así llamado, pues, la envenenan permanentemente y es la que con un poco de cloro nosotros las tomamos, ¿no? Y esto sucede pues en otras comunidades, en otros lugares, en otros valles del Perú. ¿Cuál es la situación actualmente de Yanacocha, doctor? Bueno, en términos precisos, ¿no? Doctor Ramírez, usted ha señalado un punto muy clave, ¿no? Esa contradicción entre riqueza y pobreza, ¿no? Que a eso yo llamo este crecimiento empobrecedor, ¿no? El modelo de desarrollo liberal instaurado a partir del golpe del 5 de abril con una constitución del 93, donde se fomenta un modelo de libre cambio, de libertad económica, de libre remisión de utilidades, sin control. Es verdad, pasamos de una inversión minera de 25 millones en el año 1992 a más de 8.000, 9.000 millones de dólares anuales, ahora estamos sobre los 5, ¿no? 5.000 millones. Claro, el Perú se vuelve un país atractivo porque los márgenes de rentabilidad en el Perú son extraordinarios. Si tú estás en Cerro Verde tiene 100 ingresos de utilidad y obtiene una rentabilidad del 60%. ¿Dónde? ¿No? Pero el Estado, y eso yo llamo responsabilidad tributaria, de cada 100 dólares, doctor Ramírez, mis investigaciones me dicen, del 2002 al 2021, llámese por impuesto a la renta, llámese por regalías mineras, las nuevas y las viejas, llámese por derechos de vigencia, llámese por el aporte voluntario que estableció Alan García en 2006-2011, llámese por gravamen minero o llámese por utilidad extraordinaria, de cada 100 dólares que la minería exporta en el periodo de auge, el Estado peruano no captura ni el 9.5. O sea, de 100, 9.5. Es evidente que con esa participación el Estado, mientras en otros países el Estado participa con el 20, 30, 40%, y tiene los recursos para enfrentar las necesidades de salud, educación, seguridad, infraestructura, ¿no? Entonces, a pesar de esa participación, el modelo secreta crecimiento, es verdad, pero también secreta pobreza. Somos el país en reservas en relación al PBI más fuerte. Tenemos 75.000 millones de reservas de dólares, reservas netas. Chile no llega ni a 40, Argentina no llega ni a 9.000 millones, ¿no? Bolivia no las tiene, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve esa reserva, ¿no? Dentro de la posición de cambio, si no están al servicio de la necesidad del país? Un ejemplo fue de ello, y yo lo llamo histórico, lo que se llamó el Plan Reactiva Perú, ¿no? Del año
abril 2020, que fue un plan de salvataje financiero por el cual el BCR, el Ministerio de Economía y Finanzas y COFIDE, con los bancos privados, el Estado hizo una transferencia, un préstamo de 60.000 millones de soles, un equivalente a 17.000 millones de dólares, para 400.000 empresas, para otorgarles liquidez para que no quiebren en la época de el ajuste más fuerte de la cuarentena, ¿no? Primer semestre del 2020, ¿no? Para que no haya cierre de empresas. A pesar que lo hubo, fue positivo, y ahí se mostró pues, que hay plata, hay dinero, ¿no? Entonces tenemos que hacer un reactivo a Perú para el agro. Entonces, pero volviendo a la pregunta, Yanacocha es un ejemplo de lo que no debe hacerse en minería: antagonizar con la población. Está a menos de una hora de la población de Cajamarca. Yanacocha antes producía 3 millones de onzas de oro, hoy ya no produce ni 500.000, está prácticamente entre los rendimientos marginales. Lo importante es que debajo de Yanacocha hay cobre, y ahora el cobre vale, ¿no? Le va a elevar el precio. Entonces, hay mineral. Cajamarca tiene un potencial enorme en oro y en cobre. Tiene la Zanja, Tantahuatay, los proyectos de Michiquillay, Galeno, ¿no? O sea, Cajamarca podría ser realmente más que Ancash, pero mientras no resuelvas los problemas con las comunidades campesinas, no convenzas a la gente que la minería trae crecimiento, trae demanda, genera demanda, y no favorece solamente a sectores minoritarios, ¿no? Entonces, mientras no hay ese convencimiento, lo cual exige también la participación del Estado, y por qué no decirlo, hay ciertos abusos que se cometieron en el pasado, donde se pagaban, en el año 92, 91, por una tierra con oro se pagaba $100 la hectárea, ¿no? Tienen razón los liberales cuando nos dicen, en Canadá, en los Estados Unidos, las comunidades nativas son dueñas de la superficie y del subsuelo. Si tú tienes un pozo petrolero en tu casa, lo explotas, ¿no? Pero nosotros tenemos otra realidad, ¿no? Donde las comunidades campesinas, la herencia colonial, marca nuestro país, ¿no? Nosotros no. Mientras en los Estados Unidos, en Canadá, las comunidades nativas son minoritarias, en el Perú son la esencia de la peruanidad, ¿no? San Marcos siempre lo entendió así. Entonces, por eso es que la minería, en el caso de Cajamarca, hay un potencial, ¿no? Pero hay una gran oposición, ¿no? Y hoy día Cajamarca, después de Ayacucho, es el segundo departamento más pobre, ¿no? En pobreza crítica, ¿no? En pobreza monetaria, ¿no? E inclusive en frontera eléctrica, ¿no? Cajamarca realmente, teniendo el potencial que tiene minero, podría ser una potencia de cobre, potencia de oro, pero ello tiene que implicar una elevación del nivel de vida, de la calidad de vida, y sobre todo asegurando la dotación de agua. Sí, pues porque los problemas que se dan allí particularmente son las del agua, ¿no? La que está en las partes más altas y que discurren hacia la explotación minera. Bueno, Cajamarca es un caso de cómo el Estado peruano no aprovecha estos recursos, no como usted ha señalado, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Que es el primer productor de cobre en el mundo, pero el Estado controla, ¿no? La producción del cobre allí, ¿no? Acá, ¿quién controla la producción del cobre? ¿Quién controla la producción minera? ¿Hay, digamos, alguna entidad que controle la producción? De lo que se señala en los informes, en los textos, ¿realmente eso es cierto? Porque si usted se pone solamente una tarde, una noche, por ejemplo, aquí cerca de Chosica, Ricardo Palma, en alguno de esos centros de esparcimiento, ¿cuántos trenes cree usted que bajan de la sierra hacia el Callao? No bajan de 10. ¿Con cuántos vagones? ¿Quién controla? Eso es un caso. Y si hablamos de las Bambas, doctor, ¿cómo sería? Y si hablamos también de lo que sucede con la Saude, ¿no?
realmente me parecería que el Estado no toma el control de la producción minera. ¿Y por qué será esto? Preguntas de fondo. Mi experiencia como consultor, alguna vez tuve la oportunidad de ser asesor del ministro de Energía y Minas, por la amistad que tenía y pude conocer en vivo y en directo cómo funciona el Estado. O sea, es un Estado capturado. Las empresas tienen una presencia decisiva, ¿no?, en las direcciones más importantes. Hay una presión, una presencia, eso que los ingleses llaman lobbying, ¿no? Hacen en el Congreso, lo hacen en los ministerios, en las entidades que están alrededor del ministerio, como puede ser la UEFA o Sinermin, que si bien es cierto depende más de la PCM, ¿no?, la SUNAS. Entonces, es cierto, primero, en el tema ambiental, la verdad, hemos pagado un largo y penoso aprendizaje. ¿Por qué? Porque la ley ambiental recién se impone en el Perú el año 95, con Fujimori. O sea, del 95 para atrás, los desastres ambientales o la falta de cuidado ambiental no estaba regulado. Entonces las empresas allí, ¿no?, un estado ausente, un estado, si tú ves el código del año 52 de minería de Odría, era absolutamente promotor, cosa que en Estados Unidos es distinto, evidentemente. Entonces, recién del 95 hay un aprendizaje, se ponen los programas de adecuación medioambiental, se ponen los estudios de impacto ambiental, son básicos, ¿no?, indispensables para promover la inversión. Pero ¿qué falla ahí? Como se ha adoptado una constitución liberal y la ley de minería, el 014, es una copia de la minería chilena, como la ley de concesiones eléctricas. Pero la diferencia entre la minería del Perú y Chile, que tienen el mismo marco promotor, porque nosotros copiamos esa ley, pero en Chile no fueron tan tontos, por decirlo así, de privatizar su minería. En Chile tienen una empresa del Estado que se llama Codelco, Corporación Chilena del Cobre, que produce 1,5 millones, 1.800.000 toneladas de las 5,5 toneladas que produce Chile. Eso le genera a los chilenos rentas por impuesto a la renta, por regalías, allá se llama royalty, por utilidades como empresa. Tienen lo que antes se llamaba la Ley Reservada del Cobre, que es un fondo que va a las Fuerzas Armadas, ¿no? 10% de las exportaciones van a las Fuerzas Armadas, que hoy se está reformando, pero históricamente desde antes de Pinochet, con Allende, ¿no? Ese fondo, independiente de las partidas que pueda transferirle el presupuesto a las Fuerzas Armadas, se distribuye entre Marina, Aviación, Ejército y Carabineros. Entonces, esa diferencia es clave. El Estado chileno participa de la renta minera, Perú no. El Perú no tiene ninguna mina en producción estatal. Hay organismos reguladores. Tenemos el Ministerio de Energía y Minas, la OEFA, el INGEMET, que es el instituto que se inscriben y promueve las concesiones, la SUNAT, que sería, por ejemplo, el organismo público responsable de cuidar si están pagando lo justo las empresas. Te doy un dato. Cuando Sauer, que opera en el Talara, en Tacna con Toquepala y en Moquegua con Cuajone, y tiene una refinería en Hilo, que fue el Estado, que fue privatizada, declara concentrados de cobre, se funden, se refinan y sale oro, sale plata, sale molibdeno, sale ácido sulfúrico. Mis investigaciones me demostraron que solo con los subproductos
de cobre y oro se pagaba la planilla, que en esa época, pues, del gerente al último trabajador, eran 250, 270 millones de dólares. O sea que los ingresos del cobre estaban limpios de polvo y paja. Pero cuando, ese es solamente Sauer, que es la excepción, porque refina en el Perú. El resto de producción de cobre es concentrado de cobre. Se refina en China, se refina en Europa, se refina en Estados Unidos, y ahí de los concentrados de cobre se obtienen una serie de subproductos: litio, cadmio, molibdeno, plata, tungsteno, ¿no? Y que algunos minerales son raros, valen más que mineral de origen. Por eso, con el cierre del centro metalúrgico de La Oroya, ahí el Perú ha perdido, está cerrado el 2010, ¿no? Se refinaba la producción del centro de cobre, concentrado de zinc, concentrado de plata, concentrado de plomo, y salía cobre fino, plata fina, oro fino, plomo fino, zinc fino, y salía 18 subproductos más, 18 subproductos más. O sea, eso es la refinación. O sea, bueno, nosotros exportamos concentrados que se refinan afuera y el Estado no participa de esa riqueza, de esos subproductos. En todo caso, no son declarados, no se pagan, ¿no? O sea, como tales, porque lo mínimo que debería hacer como Estado integrado es fomentar el valor agregado en el sector minero y hacer que el producto minero, como en Chile, se exporte como fino, no como concentrado. Nosotros estamos exportando 2.800.000 toneladas para este año, como en los años 50 del presidente Odría. O sea, prácticamente. Y eso genera lo que yo llamo un crecimiento perverso, empobrecedor, porque no solamente se genera riqueza, sino que también las empresas mineras ganan tiempo, compran tiempo. O sea, inciden en la voluntad de los medios de comunicación, tienen un poder en la prensa, en los líderes de opinión, en los políticos, ¿no? En las universidades, ¿no? En el Congreso, en el Parlamento, ministerios, o sea, y creo que el papel moral de la universidad justamente es poner un poco, equilibrar la balanza, ¿no? Con casos específicos, porque San Marcos siempre estaba con el pueblo, con el interés nacional, y nosotros en esa línea es que mostramos la otra cara de la minería, la otra cara del gas, la otra cara del petróleo, esa faceta que no aparece en los grandes medios de comunicación. Así es, Jorge. La situación del país da la impresión entonces que las minerías son las que manejan el Estado peruano, ¿no? Y por otro lado, si bien es cierto la economía es la base del desarrollo peruano actual, sin embargo yo creo que también la agricultura tendría una gran participación si realmente se la desarrollara como realmente se merece. Por ejemplo, cuando visitamos el Valle del Mantaro, los ríos, las aguas de este río están totalmente contaminadas. Y eso comienza, ¿qué le digo? Pues en el lago Chinchaycocha, donde nace este río. Anteriormente, como usted le ha señalado, la refinería de La Oroya, ¿no? Esas grandes chimeneas que en algún tiempo sirvieron para envenenar todos los campos y que la empresa norteamericana se apoderase de todos los terrenos. Cerro Pasco Corporation, ¿no? Y que hoy día esté allí la SAIS, Tupac Amaru, por ejemplo. Pero los terrenos de cuántas comunidades se deterioraron por completo, aparte del Jupe, que era una enfermedad que mataba a la gente que vivía allí. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si el Mantaro, utilizando todas estas aguas, se podrían dedicar a la agricultura? ¿No? De diversas formas. sí. Y eso a lo mejor cambiaría esta situación para el centro del país, porque hoy día cuánta gente sufre en La Oroya, particularmente con la cantidad
de metales que tiene en los pulmones, ¿no? Y en la sangre. Entonces, no se protege a la población. Ahí está la Volcan siguiendo, ¿no?, una explotación que tiene en Pasco y también en Morococha y toda esta zona. Pero el Estado, ¿qué hace por la población? ¿Cómo no se preocupa propiamente por la población que realmente necesita de estos recursos? ¿Y cuánto dinero se va afuera cuando simplemente nosotros exportamos minerales concentrados, como usted lo señala bien, ¿no? Y no van a la refinería, excepto lo que se tiene en el sur, ¿no? Pensábamos que en Las Bambas, por ejemplo, debe haber una refinería. No se tiene en el centro, no se tiene en el norte, y tampoco acá en Ancash, donde podría tenerse, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto hace pues un panorama realmente muy difícil, que parece pues que quienes gobiernan en el Perú no son los que están en el poder. Son las grandes empresas, estos consorcios mineros, asociados a otros, por cierto, y que ponen a los presidentes, a los gobernantes, ¿no? Por eso parecería, por ejemplo, que la salida de Toledo estuvo cantada desde el momento que él llega a la segunda vuelta, porque no les iba a beneficiar a estas grandes empresas. Entonces esto sale sí o sí y tal fecha, punto, y lo sacan, ¿no? Y lo demás parece algo que se ha tramado, ¿no? Pero la orden estaba ahí de afuera y no estaba lejos tampoco, por ejemplo, la embajadora norteamericana, ¿no? Y tampoco estuvo pues Montecitos y otra gente que está en el poder, ¿no? Bueno, esa parece una situación. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, tratando de captar, son varias preguntas al mismo tiempo. Yo creo que la parte sustantiva tiene que ver con la relación del poder y la economía, ¿no? Hace poco hemos tenido una pérdida irreparable en el mundo intelectual, político. Falleció Francisco Durán, estudioso de los grupos de poder, los grupos económicos. Tuve el honor de presentar su libro, Los 12 Apóstoles, ¿no?, del Perú, donde presenta pues grupos mineros como el grupo Breca de los Brescia, el grupo Benaviera Quintana, el grupo Romero, ¿no?, y así por el estilo. Hay una relación, ¿no? Digamos que la economía manda, ¿no? La economía captura el poder político con interrenos como el que pasó con el profesor Pedro Castillo, que fue alguien que no controlaba, y evidentemente de ahí la gran oposición, ¿no?, de la derecha, ¿no? Entonces, que ahora ha cambiado evidentemente con la presidenta Boluarte. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo sí estoy de acuerdo que tiene que haber con la agricultura un trato preferencial. En todos los países, en Europa, en Estados Unidos se financia, se subsidia la agricultura $1.000 millones al día, mínimo. Se financia el trigo, ¿no? Se financia la cebada, la producción agrícola. ¿Por qué? Porque en ningún país la agricultura es rentable en los términos actuales, y menos si es ecológicamente limpia. Nosotros estamos en una coyuntura muy difícil. El Valle del Mantaro, que fue o ha sido la despensa alimenticia de Lima, históricamente hablando. Yo he conocido el río Lima cuando todavía había sapos, había peces, había lisa, ¿no?, Trucha. Y también por mi trabajo de asesoría en el centro del país he conocido, ¿no?, la región central, y efectivamente, ¿no?, o sea, hay un envenenamiento. ¿Por qué? Porque no hay una regulación efectiva, ¿no?, de la UEFA. Las sanciones no corresponden al nivel del daño, ¿no? Son sanciones que no son duras, por decirlo así. O tú supervisas
8 horas, pero en la madrugada prácticamente los libramientos de desechos, ¿no? Y de descargas se hacen a la madrugada, y en la madrugada, pues, con ese frío, no tenemos personal que esté ahí vigilando, y cuando uno instaura, ¿no?, introduce determinados medidores, manos extrañas destruyen. O sea, eso no se puede hacer si es que no hay una participación comunal, ¿no? Educar a las comunidades a medir justamente los grados de contaminación, y eso sí se puede hacer, hay recursos para ello. En tercer lugar, yo sí creo que debiera haber una política de Estado, ¿no?, con la minería, pero yo no conozco ningún país, exceptuando Australia. Australia exporta algo así como 340.000 millones de dólares, y el 60% de esas exportaciones son productos mineros y productos petroleros, igual que Perú, ¿no? Pero Australia tiene 15 premios Nobel, invierte duro en educación, en ciencia y tecnología, en servicios, es un gran productor también de alimentos, ¿no? Y es el 10º país en índice de desarrollo humano, ¿no? Está sobre 0,94, 0,95, y el Perú ocupa el puesto 86, ¿no?, 85, con 0,70 y tantos, y el mejor país ubicado es Chile con 0,41, 42, ¿no? Entonces, en ese proyecto la minería tiene un rol, pero la agricultura también, ¿no? Por ejemplo, hoy día, gracias a esta asociación Estado y Mercado, estamos exportando agroindustria por 10.000 millones de dólares en las mejores tierras de la costa, donde el Estado invirtió más de 8.000 millones de dólares y recuperó 3.000, ¿no? Y estamos exportando a China, a Europa, a Estados Unidos, en la mejor época, que justamente va de octubre a marzo, que es la época de invierno en el otro hemisferio, y podemos exportar todo de todo, ¿no? Pero básicamente eso ha sido un negocio privado, pero donde el Estado dio una ley favorable, la ley de promoción a la agroexportación, que la dio Fujimori antes de salir, dicho sea de paso, pero que le permitía, por ejemplo, a las empresas agroexportadoras, en lugar de pagar 30% de impuesto a la renta, pagar 15% por 20 años. Un régimen especial para los trabajadores, sobreexplotando a los trabajadores. Por eso que hace 2 o 3 años protestaron masivamente, porque recibían salarios de 40, 45 soles diarios, y ahí estaba incluido 28 de julio y Navidad, ¿no? Entonces, y la CTS, ¿no? Entonces ya pues era una... Y básicamente ese sector no hubiese crecido, porque hemos pasado del 2001 a exportar 500 millones a exportar 10.000, ¿no? Eso no hubiese sido posible sin esta alianza, sin este apoyo del Estado. Yo digo, así como el Estado apoya a los agroexportadores, ¿por qué no puede apoyar a los pequeños productores, que son los que producen los alimentos que nosotros comemos todos los días? Porque la agroexportación se va para afuera, se va a China, se va a Europa, se va a Estados Unidos. En cambio, empezando por ahí, los préstamos, el Banco Agrario, además de estar quebrado en la práctica, porque prestó, ¿no?, montos importantes a empresas que no le han devuelto. Y yo la pregunta que me hago es, si una empresa viene, me pide el crédito, yo soy Banco Agrario, para estatal, pero esa misma empresa no calificó en banca privada, ¿no? O sea, el Banco de Crédito Continental no aprueba el crédito porque no tiene fianza, no tiene confianza de poder. ¿Por qué el Banco Agrario sí lo hace? Y prácticamente tiene un pasivo que ha ido a cuentas incobrables, no puede cobrar lo que ha prestado. Entonces prácticamente el Banco Agrario no sirve para la promoción que nosotros queremos, ¿no? Que justamente un programa alternativo tiene que tener como eje las políticas de cuenca, microcuencas, de apoyo estatal. Miren lo que ha pasado con los fertilizantes, y esa es la irracionalidad. Nosotros tenemos Camisea. Camisea produce 1.500 millones de pies cúbicos al día, 1.500 millones.
Rusia produce 50 veces eso y por eso abastece Europa de energía. Aquí en el Perú, de Camisea, el lote 88, 56, 57, de esos 1.500 millones diarios, 400 se reinyectan, empobrecen los reservorios. 500 se exportan, exportamos del lote 56, gas natural. Del 88, que es el único que sirve, con el 57, se abastece el mercado interno. El 90% del gas de Camisea es metano. Y el gas metano es un hidrocarburo que es la base para obtener urea, para obtener nitrato de amonio. Pero para eso necesitas una inversión, necesitas tener amoníaco y necesitas tener ácido sulfúrico, ¿no? Es una inversión de 1.000 millones. Hemos sufrido el año pasado 4 importaciones fracasadas de urea. Importamos urea de Rusia, importamos urea de Arabia Saudita, de Venezuela, de México, hasta de Bolivia, teniendo nosotros la materia prima, que es el gas natural, ¿no? Entonces, en lugar de producir, o sea, ya no te pido que te industrialices en algo que puedas competir con, oye, tienes tú la materia prima, que es el gas natural. Eres un país minero, necesitas explosivos. Importamos nitrato de amonio es un explosivo. Importamos urea. La agricultura necesita 1 millón de toneladas de fertilizantes, ¿no? Tanto urea como nitrogenados. De ese 1 millón de toneladas, 400.000 toneladas son de urea anuales. Y importamos prácticamente el 95%, porque Cachimayo no produce ni el 5%, el Cusco. Y tenemos el recurso, la materia prima. Lo peor es en Bayobar. En Piura tenemos los fosfatos de Bayobar para hacer fosfatos, fertilizantes nitrogenados. Exportamos 8 o 10 millones de toneladas de piedra fosfatada, se la llevan a los Estados Unidos y Estados Unidos nos los devuelve como nitrato fosfatado, fertilizante fosfatado, ¿no? Entonces, o sea, tenemos los recursos, tenemos la materia prima, entonces, pero no tenemos la vocación industrial. ¿Por qué? Porque hay intereses creados. Yo soy un creyente, ¿no?, que si tuviésemos una vocación nacional de desarrollo con instituciones políticas y económicas inclusivas, no extractivistas, donde pensemos en los intereses nacionales por encima de los intereses de partido o intereses privados, que son los que predominan ahora, ¿no? Y eso exige cambios políticos, evidentemente, donde lo prioritario sea fortalecer la economía de las familias, la economía de los trabajadores, ¿no? Entonces, que son la demanda interna. Entonces, ahorita tú tienes una situación inflacionaria. Si tú le sumas la inflación del año pasado, 8.5, más este año, otros 8%, 9%, hay un deterioro del poder adquisitivo de casi el 18%, ¿no? O sea, y los que viven de una pensión, ¿no?, o que son jubilados de la ONP o reciben una pensión de las privadas, de las administradoras de fondos privados, oye, prácticamente, con 1.500 tú no sobrevives, menos con 400, ¿no? Entonces, están en la miseria. Están en la miseria. Entonces, y las autoridades, los gobiernos, son esquizofrénicos en cierto sentido, porque solamente ven un lado, ¿no?, de la medalla y no ven la otra. Y por eso tenemos los recurrentes conflictos sociales. El sur se levantó en diciembre, enero, febrero, ¿no?, se levantó, no coincidió con levantamientos en el norte. Fíjate, el año 17 tuvimos el fenómeno del Niño. Hay plata, el Estado destinó 23.000 millones de soles y 9.000 a Piura. De esos 23.000 millones de soles no hemos gastado ni 6.000 millones, ¿no? Porque el medio dice, yo no le voy a dar a los alcaldes porque los alcaldes no tienen capacidad de gasto, son corruptos, ¿no? Y los alcaldes le dicen, bueno, si usted no me da la plata, yo conozco las necesidades. Ahí tenemos un problema del propio Estado, Estado central, Estado a nivel municipal, regional, provincial, ¿no? Existen los recursos, existen, no estamos como Argentina, no somos Bolivia, hay recursos, generamos renta, ¿no? Pero lamentablemente está
desigualmente distribuida. Efectivamente, eso es lo que estamos observando, ¿no? Que, por ejemplo, hemos privatizado todo lo que es la cuestión minera. Teníamos antes, recuerdo, el Banco Minero, y teníamos Minero Perú. Teníamos algo que era peruano, nacional, nuestro. Pero con la privatización que decretó Fujimori, con el neoliberalismo, etc., esto ha pasado a manos privadas. Y esto de la agricultura y estos otros recursos que servirían, digamos, como la urea, etc., a veces uno se pregunta, ¿no? Como usted ha señalado que existen inmensas cantidades de las reservas internacionales netas. 75.000 millones. 75.000 millones. ¿Por qué no se invierten esos recursos para generar, pues, esto que estamos señalando, ¿no? Crear las plantas para urea, mejorar la situación de la producción y no solamente beneficiar, por ejemplo, a los agroexportadores, porque también ellos se benefician con los tratados de libre comercio. Claro, también. Eso les favorece mucho, ¿no? No es que tanto sean tan buenos, sino que ahí está el tratado de libre comercio. Bueno, y tenemos estas reservas internacionales netas. Ese es un asunto que quisiera que nos explique. Y el otro, usted ha señalado que son ingentes los recursos que llegan a los diversos niveles del Estado, de la minería, ¿no? Esto que se llama, pues, el canon minero, ¿no? ¿Y qué pasa con el canon minero? ¿Por qué no se gasta todo él? ¿Que la corrupción también está metida en eso? ¿Qué pasa con el canon minero? Bueno, ante todo, con respecto a las reservas internacionales, creo que hay un aspecto político que resaltar. El Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, siempre los Economía y Finanzas ha tenido una posición, sobre todo con las políticas liberales, un coto cerrado del pensamiento ortodoxo liberal, ¿no? O sea, toda intervención del Estado, todo subsidio, transferir recursos a las municipalidades, no está bien, ¿no? O sea, allí hay lo que yo llamo una posición ortodoxa liberal, ¿no? Muy fuerte. Cambian los ministros, pero ahí hay toda una administración, ¿no? Que tiene la receta liberal, ¿no? Y nosotros creemos que la receta liberal en nuestro país ha fracasado, y pruebas al canto es lo que ha pasado con la crisis del coronavirus, ¿no? La crisis del coronavirus demostró, ¿no?, lo que tenemos en salud, lo que tenemos en educación, en infraestructura. Prácticamente el país colapsó, ¿no? Iniciar un proceso de coronavirus con 80, 60 camas UCI, ¿no?, que demuestra, ¿no?, la precariedad, ¿no?, la precariedad de las inversiones en salud y en educación. O sea, el gasto social, por más que se proclame que el gasto social, que la educación declarativamente es lo más importante, pruebas al canto, ¿no? Entonces, ahí hemos pasado una dura prueba que ha significado un altísimo costo social, cuántos miles de muertos. El Perú ha pasado a ser el primer país en el mundo por cada 100.000 muertos, ¿no? Hemos ocupado el primer lugar, trágicamente. Entonces, creo que el primer obstáculo es cambiar de chip, ¿no? Tener una visión más pro desarrollo. Eso pasa, por ejemplo, por cambiar, para que veas tú la filosofía. Antes se decía, el papel del Banco Central es promover el desarrollo. Ahora se dice, el papel del Banco Central es la estabilidad de la moneda. Punto, ¿no? Entonces, podemos tener grandes reservas, pero ¿sabes qué? Eso está con objetivo de establecer estabilidad monetaria. Y tenemos estabilidad monetaria, es verdad, ¿no? El dólar no se ha disparado, con todas las crisis políticas, seguimos en 3.80, 3.85, y ya varios años, ¿no? Entonces, tenemos deuda externa
la más baja en América Latina en proporción al PBI, 38%, mientras el promedio de América Latina está sobre encima del 50%, Estados Unidos está sobre el 100%, deuda pública frente al PBI. O sea, Perú tiene todavía un trecho para endeudarse, ¿no? Con más ayer que ahora, porque han subido las tasas de interés, pero cuando el Estado pide plata, oye, te sobran inversionistas, ¿no? Hacen cola. Hay tanto dinero en el mundo, ¿no? Que te hacen cola para prestar, ¿no? Lo que pasa es que aquí los gobiernos, ya tipo PPK, ven la suya, pues, ¿no? En las comisiones, ¿no? Un punto más, medio punto más en las tasas de interés para los bancos de inversión, para los promotores. O sea, es una forma de corrupción, ¿no? Que conocemos. En ese sentido, cambiar el chip del Ministerio de Economía y Finanzas, en general de alta dirección del Estado, del BCR, promotor del desarrollo, ¿no? Cambiar el rol del Estado, que me parece fundamental en el artículo 60 de la Constitución. El Estado no puede tener un rol subsidiario. Mientras tengamos esas ataduras del rol subsidiario del Estado y que solamente por ley se puede crear una empresa pública, ¿no? En la práctica hay un amarre, ¿no? Un atado de manos, ¿no? Y ese rol subsidiario se violenta, se supera cuando en el 2020 se da ese préstamo de Reactiva Perú, 60.000 millones de soles. En última instancia, yo hemos financiado ese plan de Reactiva Perú, y donde lo más grave, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, fue un préstamo hasta de 10 millones de soles, pagadero en 4 años, que se vence este año, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24, 20, de los cuales el propio Ministerio proyecta que el 15% no se va a devolver, es incobrable. O sea, 2.500 millones de dólares no se cobran, ¿no? ¿Ya? Porque ya está calculado así el modelo, ¿no? O sea, aquellos empresarios que se prestaron a tasas de 1 o 2% y pusieron en una caja o en una financiera y pagan 9, ¿no? O le paga 8, oye, pago mis 2 millones allí, le pago al banco el 2% y me quedo con la diferencia, ¿no? O sea, oye, fue un crédito barato, ¿no? Cambiar el chip, en primer lugar. En segundo lugar, creo que sí hay la necesidad, ¿no? Replanteo de esta visión de desarrollo, promover lo que yo llamaría motores, ¿no? De crecimiento. No puede ser la minería, ¿no? Solamente, ¿no? Yo señalo la participación de la minería. De cada $100 el Estado captura 9.5, ¿no? Sin considerar las devoluciones que hace el Estado, porque hay años como el 2015, 2016, que el Estado cobra, por decir, 3.000 millones de soles por impuesto a la renta y devuelve 5.000 millones de soles, ¿no? Por IGB, impuesto a la renta regularizado, ¿no? Entonces, oye, 2016, 2017, ¿no? Porque como ya empezó a producir las Bambas, Constancia, Chinalco, no se exportan impuestos, hay que devolverles el IGB, ¿no? Oye, pero las devoluciones en unos años resultaron mayores al impuesto recaudado. Eso no pasa en ningún estado del mundo, ¿no? Pero pasa en el Perú. Entonces, ese tipo de chip, ¿no? Tenemos que cambiar, porque es verdad, tenemos que potenciar los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Te doy un dato. Ancash ha recibido por canon minero alrededor de 22.000 millones de soles, solo por canon minero. El 10% de ese canon minero lo recibe un distrito que se llama San Marcos. O sea, ese distrito de San Marcos ha tenido como 2.000 millones de soles del 2004 al 2022. No tiene más de 15.000 habitantes y no tiene agua potable. Eso era de Antamina. Y el canon proviene del impuesto a la renta pagado por Antamina. Pero no es responsabilidad de Antamina. Ellos pagan el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, allí es donde las empresas tienen que asumir una responsabilidad social. ¿En qué sentido? Oye, hay transferencias, o sea, yo puedo ser al alcalde de San Marcos, puedo tener 80, 90 millones de soles por canon al año,
pero si no tengo los cuadros, los gerentes, los economistas, que me hagan los proyectos de desarrollo, ¿no? Los expedientes técnicos, y que eso demora 6, 8, un año, ¿no? ¿Y quién se va a ir a enterrar pues, por 2.500 soles, 3.000 soles a San Marcos? ¿No? Huari, ¿no? Huari recibe el 25%, ¿no? O sea, entonces, plata hay, ¿no? Lo que pasa es capacidad de gestión. Como diría un gran profesor de San Marcos, Jorge Basadre, hoy más que nunca vivimos la experiencia de lo que se llama estado empírico, ¿no? Un estado, uno, que está de espaldas a las grandes mayorías, y dos, un estado que no es eficiente, que no asegura lo que todo estado debe asegurar mínimo: seguridad, tú ves cómo se ha expandido el crimen organizado; educación de calidad, en los países capitalistas la educación pública es mejor que la privada; salud, ¿no? Nunca la salud de nuestro país, como diría Vallejo, ha estado tan enferma, ¿no? Entonces, y para eso tú necesitas recursos. Los tenemos, pero están desigualmente distribuidos. Bien, Jorge. Lamentablemente el tiempo corre en nuestra contra. Y bueno, yo creo que esta es solamente la primera entrevista que estamos haciendo al economista, pues, Jorge Cosaconetti, ilustre profesor sanmarquino. Y yo creo que tenemos que despedirnos. Tus palabras, Jorge. Bueno, yo ante todo quiero agradecer, al margen de la amistad que tengo con Bernardino Ramírez de años, fue mi vicerrector años atrás, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy muy cercano a esa facultad porque siempre he considerado que la economía forma parte de las ciencias sociales, nunca debió ser aparte. Yo actualmente me desempeño como director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, CERCEU, de la Facultad de Economía. Y los invito, el próximo jueves 27 vamos a tener una conferencia sobre justamente las alternativas de solución a esta crisis política, social y económica, conjuntamente con el profesor Heraclio Bonilla, ¿no? Profundamente agradecido. Estando aquí se respira el espíritu de San Marcos, el espíritu rebelde, pero también científico de San Marcos, y uno renueva los compromisos, la esperanza por un Perú mejor. Gracias, Bernardo. Gracias, Jorge. Muy bien. Buenas tardes.